Gusto en saludarles. Somos el equipo número 1, el cual está conformado por el capitán Óscar Altuve Cabrera y mi persona, abogado Carlos Aponte. En el marco de la materia Actores Internacionales y Poder, nos corresponde hacer una exposición de la concepción de poder de los autores clásicos. Pero antes, quisiera dejar unos conceptos muy interesantes que van a ayudar a entender a lo largo de la exposición la importancia de cada uno de estos filósofos. Y es la teoría clásica. ¿A qué se le denomina la teoría clásica? La teoría clásica son todos aquellos enfoques iniciales que hemos tenido a través de la historia. Estas teorías se han dividido a lo largo de todas las civilizaciones, siempre buscando la evolución. Esto no es más que una base fundamental de la cual hemos partido. Ha servido para la administración, ha servido para la ciencia, ha servido para las relaciones humanas, ha servido para la política, para la economía, para las relaciones internacionales, para todo lo que conocemos hoy en día. Las teorías clásicas han servido de una base fundamental. Ahora bien, ¿a qué se denomina y a qué se le llama cultura occidental y por qué es tan importante? Bueno, como les dije anteriormente, iba a ser un pequeño alto para poder entender y darle toda la cabida que va a tener esta exposición. La cultura occidental no es más que todo aquel universo de teorías que hemos tenido y que nos ha servido como estudio de análisis en lo que es la política, la economía, el estudio, las ciencias naturales, la astronomía, todo eso. ¿Y por qué? Porque está ubicada en lo que se llama la antigua Europa occidental, donde mayormente estaban estos filósofos. Ahora bien, nos adentramos en la exposición, espero que lo disfruten. Vamos a comenzar a hablar de Platón, Aristóteles, Tucídides y Caulitia. Comenzaremos hablando de Platón. Platón lleva sobre sus hombros la mayor responsabilidad de la filosofía. ¿Pero por qué Platón lleva la mayor responsabilidad de la filosofía? Fue el primer filósofo que logró escribir sobre la filosofía. ¿De dónde proviene Platón? ¿Por qué es tan importante Platón para la filosofía? Como ya lo acabo de decir, la responsabilidad que recae sobre Platón. Platón fue el discípulo más inteligente y más querido de Sócrates. Pero Sócrates no dejó nada escrito. Correspondió por Platón dar a conocer todo lo que hizo Sócrates. Y es tan importante la vida de Sócrates, tanto en Platón como antes de Sócrates, que todos esos filósofos que existieron antes de Sócrates se denominan presocráticos. Platón nace en Atenas en el año 347 antes de Cristo. Su verdadero nombre era Aristócles. El seudónimo o el nombre que se le colocó de Platón era un significado griego antiguo por su corpulencia, puesto que Platón practicaba lucha olímpica. Platón era de una familia acaudalada. Sus padres encargaron la educación a Sócrates. A lo largo de todas las enseñanzas que le dio Sócrates a Platón, Platón tomó como punto referencial la ética. Tanto fue así que Sócrates permitió que Platón se ausentara para que conociera otras culturas. Platón fue filósofo, fue científico, fue astrónomo y Platón era la base fundamental de todo lo que conocemos de la filosofía antigua escrita. Platón tuvo la dignidad de crear la academia. Platón es conocido como el dios Academus, donde en esa academia se
estudiaba medicina, filosofía, política, economía, astronomía, porque para Platón la educación era lo más importante, la educación y la ética, todos esos conocimientos que fueron transmitidos por Sócrates. Platón, dentro de tantas obras, Platón se le contabilizan aproximadamente más de 100 obras, pero resalta con muchísimos textos, pero principalmente el escrito de la República, el escrito de Fedón, los diálogos socráticos y por excelencia la apología de Sócrates. Platón, cuando escribe la apología de Sócrates, se puede entender y se puede asumir la sensibilidad, lo dolido que estaba por el injusto juicio que le realizaron a Sócrates. La apología de Sócrates es una terminología que hasta nuestros días se sigue utilizando. Dentro de diferentes obras y de diferentes pensamientos, tenemos que Platón era una persona muy justa, que de algún modo trataba de infundir, de transmitir todos esos conocimientos que él había adquirido con Sócrates a través de todos los diálogos, a través de todas esas reuniones que sostuvieron. Y Sócrates, como político, él manifestaba que la moral y la ética del político debía ser algo totalmente intachable. Dentro de la perspectiva que tenía Platón, Platón hablaba sobre la naturaleza. Platón hablaba que había que sentir y dejar fluir la naturaleza. Platón no aceptaba la disolución de ninguno de los materiales. Platón, vale decir que Platón era un gran idealista, es uno de los precursores del idealismo. Sin embargo, Platón sufrió muchas amenazas, Platón tuvo muchas decepciones. Para Platón, lo que no era el sistema de gobierno perfecto que lograse la armonía entre el gobernador que estuviera capacitado y los gobernados, Platón decía que el gobierno era tirano, que el gobierno no cumplía con las expectativas porque Platón resaltaba lo que era la educación y la ética. Platón murió a los 81 años. Dejó un legado a través de su sobrino en la academia, donde una vez, después de su muerte, siguió formando grandes filósofos, grandes estudiosos, grandes hombres. La academia de Platón duró 900 años y no fue hasta el emperador romano Justiniano que la derrumbó. Justiniano de algún modo no estaba de acuerdo con las políticas que implementaba Platón, puesto que eran corrientes totalmente distintas. Justiniano, una vez que demolió la academia de Platón, hizo algunas manifestaciones y él mismo creó los edictos. Para el momento que hasta ahora hay parte de algunos edictos de Justiniano que son referencia para algunos juristas. Ahora les hablaremos de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego el cual goza actualmente de muchísima pleitesía, goza de muchísima connotación por todos los aportes que él hizo. Platón fue el maestro de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C., también de una familia acaudalada, el cual le permitió que Aristóteles fuese a la Academia de Platón a formarse, pero dentro de todos los discípulos que tenía Platón en ese momento, notaba el interés en la biblioteca de Platón por parte de Aristóteles. Aristóteles llevó consigo dos seudónimos que le colocó Platón. Esos seudónimos eran el lector y el curioso. Aristóteles el curioso. Aristóteles era filósofo,
médico, científico, lógico, matemático, Aristóteles aún sigue siendo una referencia obligada para muchísimos profesionales. La filosofía de Aristóteles básicamente era algo distinto a lo de Platón, a pesar que dentro de los estudios que se han hecho a lo largo de la historia sobre la vida de Aristóteles, se conoció que Aristóteles terminó siendo de viejo tan igual que Platón. Aristóteles murió a los 62 años, pero sus enseñanzas filosóficas, sus enseñanzas científicas, sus enseñanzas médicas permitieron una brecha enorme para todos los de la corriente de las carreras que poseía Aristóteles. Aristóteles dejó en lo largo de su historia más de 200 obras. Sin embargo, por lo abrumado, lo interesante que eran todas esas obras de Aristóteles, solamente han logrado conseguirse entre 50 y 51 obras. Del resto, todas están perdidas. No se desconoce por completo dónde pudieran estar las obras magníficas que hizo Aristóteles. Dentro de esas obras está la metafísica, la filosofía, la lógica, la ética. Fue uno bastante interesante cómo Aristóteles tomó esa parte ética de Platón, pero tenían corrientes totalmente distintas, porque Aristóteles también fue llamado como el padre de la lógica iniciática, puesto que Aristóteles tenía o comprendía unos matices de más sentimiento humano. No era de la misma corriente platónica. En cuanto él hablaba, Aristóteles hablaba de que sí, por supuesto que la naturaleza existe y debe ser fluido, pero Aristóteles sí estaba bastante interesado en que los materiales se podían a través del tiempo desintegrar, que existía la disolución de algunos materiales, sí podía haber la separación de diferentes materiales. Eran corrientes totalmente distintas entre Platón y Aristóteles. Bajo el poder de la monarquía, Aristóteles era supremamente celoso. Él no estuvo de acuerdo con ese tipo de gobiernos que se implementaban en esas épocas. ¿Por qué? Porque él decía que el gobierno que estaba concentrado en una sola persona, no era la más virtuosa. El hecho que gobernara solo no te hacía el más virtuoso. Y por supuesto, Aristóteles de algún modo utilizaba el concepto de la república de Platón, porque él decía que la oligarquía era el gobierno de los ricos. Entonces, él llevó muchas contradicciones con Platón. Buenas noches, soy el capitán Oscar Altuve Cabrera, maestrante de la Maestría de Relaciones Internacionales, dando continuidad a la exposición que inició mi compañero Aponte Alcalá, abogado Aponte Alcalá, quien habló de Platón, habló de Aristóteles. Bueno, yo continúo hablando ahorita de Kautilya, también conocido como Chanakya, que fue un filósofo, escritor y estadista hindú, quien nació en la ciudad de Brahman y recibió su educación en lo que actualmente es Pakistán, que en aquel momento, en aquella época se llamaba Taxila. Él nació en el 300 a.C. ¿Ok? Y se sabe que tenía conocimiento también en medicina, en astrología, incluso tenía conocimiento de elementos de conocimiento griego y persa, quienes fueron llevados a la ciudad donde él habitaba, donde él nació y donde él fue educado, mejor dicho, por los zoroastrianos. ¿Okay? Los zoroastrianos eran una religión nacida en la antigua Persia, lo que actualmente es Irán, y bueno, realmente él disponía pues de esos conocimientos, y bueno, realmente se sabe poco de él. Lo poco que se sabe
de su aporte incluso en la India, se obtuvo pues de 4 fuentes, las cuales concuerdan, a todas esas fuentes concuerdan en que él tuvo una disección con el rey Nanda, lo que produjo de que él promoviera el gobierno del emperador Chandragupta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente convergen esas 4 fuentes que hablan de Kautilya. ¿Ok? Cuando hablamos de cuál era la concepción del poder de Kautilya, hablamos de que podemos caracterizar un pensamiento realista y pragmático. Y entonces con ese criterio él combina la tradición y reforma moral y la política. Y bueno, eso hace que su realismo político no solo se identifique plenamente con el realismo de Maquiavelo, sino que para este último la moral no debe ser utilizada como una apariencia del gobernante. ¿Okay? Bueno, en primer lugar, él le quita la parte negativa a la riqueza. Él dice, cito textualmente, abro comillas, el deseo de riqueza no debe ser considerado un vicio. ¿Okay? Él dice que la riqueza, al dar poder, permite hacer negociaciones con otras personas que tengan poder. Y también dice, abro comillas, la riqueza es el amigo del gobernante. En la forja de tratados, en la guerra, en hacer donaciones, ganar fama y en crear felicidad para uno mismo y en la obtención de la liberación. Cierro comillas. Igualmente, en la obra de Kautilya tenemos un libro llamado Artha Shastra, ¿ok? Que es uno de los más importantes tratados políticos de la antigüedad. Esa es la importancia que tiene una de las obras digamos, más importantes que tiene Kautilya. ¿Ok? Sin embargo, él aquí refleja, ¿ok? Cosas totalmente contrarias a lo que profesaban otros filósofos con respecto a la moral, con respecto a la ética o al derecho. Él quería mantener al margen lo que era el gobernar de esos valores en particular, pues, al margen de la ética del derecho, y más bien él hablaba del empleo de seducción, de armas secretas, de veneno para obtener ganancias políticas, e incluso recomendó precauciones minuciosas contra el asesinato, como probar la comida antes de que el gobernante la ingiriera y cosas así. Entonces básicamente esa fue la obra de Kautilya, a pesar de que lo que se sabe de él es poco. Vamos a hablar ahora del filósofo griego llamado Tucídides, quien fue un historiador nacido en Atenas, en la antigua Grecia, en el año 460 a.C. Y bueno, al igual que Platón y Aristóteles, tal como lo comentaba mi compañero, el abogado Carlos Alcalá, él provenía de una familia aristocrática de Atenas. Y bueno, de hecho, parte de su familia o algunos integrantes de su familia fueron victoriosos en la batalla de Maratón. Y bueno, indudablemente él tuvo una buena educación y era de familia pudiente. Luego, en el año 431 a.C., inicia la guerra del Peloponeso, entre Esparta y Atenas, motivado la connotación que tenía esta guerra y las consecuencias que esta podía traer. Tucídides decide documentarla, y de hecho esta se convierte en una de las principales obras
de Tucídides. Entonces, él comienza a documentar dicho conflicto. En el año 424 a.C., a Tucídides lo designan comandante de una flota de Atenas, cuya misión era evitar que los espartanos tomaran Anfípolis, cosa que él no pudo lograr, él no logró, porque no pudo llegar a tiempo, lo que le costó que lo exiliaran de Atenas durante 20 años. Entonces, bueno, lo exiliaron de Atenas desde ese año, desde el 424 a.C. hasta el 404 a.C., que ya había culminado el conflicto como tal. Sin embargo, él continuó documentando dicha guerra. Ahora bien, los historiadores, políticos, diplomáticos, especialistas en relaciones internacionales, periodistas, citan siempre algo llamado la trampa de Tucídides. ¿Okay? Cuando hablan de esa trampa de Tucídides se refieren a la tensión estructural que existía cuando una nueva potencia ejercía presión sobre una potencia ya establecida, y lo que crea las condiciones para el inicio de un conflicto o de una guerra. Tucídides también se convirtió en uno de los primeros, o en el, mejor dicho, en el padre de la historiografía científica y de la escuela del realismo político. Y se encargó de narrar todo este conflicto, esta guerra del Peloponeso, en el siglo V a.C. La obra de Tucídides con respecto a la guerra del Peloponeso está descrita o está plasmada en 8 libros, los cuales él, digamos que, describe en 3 fases dicha guerra o dicho conflicto. Digamos, la primera fase de esa descripción que él da, él habla del conflicto entre Atenas y Esparta, que ocurrió entre 1831 y 1821 a.C. Y bueno, después describe la segunda fase, finalizado con la tregua de paz de Nicias y la expedición de Sicilia de los atenienses en el año de 415 hasta el fracaso en el 413 a.C. Y como última etapa, o como última fase de la descripción del conflicto, él habla de la reanudación del conflicto entre Esparta y Atenas desde el 413 a.C. hasta que culminó el conflicto en el 404 a.C. Sin embargo, él finaliza su obra en el 411 a.C. Cabe destacar que esta obra todavía es objeto de estudio en algunas academias militares a nivel mundial. En cuanto al concepto de poder de Tucídides habla de la importancia de comprender el pensamiento político del siglo V. Y él es un autor que escribe para agentes políticos acerca de los hechos históricos y políticos. Y eso lo ayuda a él, lo catapulta a él, de hecho, a tener bastante credibilidad. Y lo que le da mayor peculiaridad, o lo que más atrae la obra de Tucídides, es su condición de político y militar, lo que le permite tener un amplio espectro y poder tener un buen análisis en cuanto a las relaciones internacionales o en cuanto a la política se refería, ya que tenía un amplio espectro, pues, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Ahora, ya haciendo una síntesis del planteamiento de lo que plantea Tucídides, las opiniones de Tucídides se veían reflejadas en juicios de primera persona, y él hablaba de las instituciones políticas, de los políticos, de los personajes políticos, y hacía declaraciones en general con respecto a eso, en la naturaleza del hombre,
Y bueno, realmente donde más se encontraban estas observaciones o estos comentarios de Tucídides era en sus discursos. Tucídides vivió hasta el 404, o sea, vivió hasta el final hasta el 404 a.C., pero entonces ahí hay una dicotomía debido a que él en el 411 a.C. culmina su obra del el documento, pues, o el registro que lleva sobre la guerra del Peloponeso, cosa que da a entender y que todavía no se comprende si fue que él falleció en el 411 a.C., lo que obligó a culminar realmente su obra en cuanto al estudio o la documentación que llevaba con respecto a esta guerra. Entonces, bueno, básicamente eso es la obra y lo que significó Tucídides en cuanto a las relaciones internacionales. Y así, bueno, puedo culminar como tal de la exposición. Espero, bueno, que les haya servido nuestra exposición. Agradecido de antemano por su atención. Y bueno, cualquier duda, estamos atentos al grupo, estamos atentos en la plataforma Moodle. Y bueno, que tengan buenas noches.